¿Esta crisis financiera es expresión de las crisis cíclicas del capitalismo que analizaba Marx? Bueno, toda la propaganda de los economistas y los publicistas capitalistas la presenta como una crisis financiera al margen del mundo de la producción, pero eso es una falacia, por cuanto esta crisis financiera es el producto de cambios muy grandes que realizó el capitalismo en la esfera de la producción. Para desarrollar precisamente la demanda, desarrollaron instrumentos como los créditos, las hipotecas basura, y bajaron las tasas de interés para estimular el consumo, y es una crisis en la producción la que ha estallado inicialmente en el área de las finanzas, pero es una crisis en la producción y con toda seguridad a lo que va a sacudir fundamentalmente es a la producción. ¿Cuáles son las circunstancias concretas que hicieron posibles esta crisis? Bueno, esta crisis tiene circunstancias muy particulares, por cuanto de fondo, hace más o menos un año, Greenspan, el ex director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dijo que había una masa tan gigantesca de fondos dedicados a la especulación que era previsible que fueran estallando sucesivamente burbujas que se habían generado en el terreno financiero, en el inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que con motivo de la derrota del socialismo, el triunfo del capitalismo a escala mundial, lo que ahora se llama la globalización, el capitalismo tuvo a su disposición no solamente un mercado, porque ese mercado tenía una capacidad atractiva, sino que tuvo a su disposición una masa enorme de centenares de millones de productores, de obreros, con jornadas de trabajo de 10, 12 horas y jornales de 1 o 2 dólares por día, que le permitió acumular una masa de plusvalía verdaderamente impresionante. El capitalismo ha hecho en estos años, ha tenido una tasa de ganancia fabulosa, pero esas ganancias, precisamente por los problemas que encuentra el capitalismo en la demanda, por cuanto la demanda es siempre limitada, porque la mayoría de la población, hay que tener en cuenta que 1.000 millones de personas viven con $1 al día en el mundo, es decir, que hay un mercado limitado. Como no se puede invertir de nuevo en la producción para aumentarla en relación con esas ganancias, si por ejemplo la industria automotriz fabrica, digamos, 1 millón de unidades, no quiere decir que las ganancias las puede invertir para fabricar el año que viene 1,5 millones o 2 millones, porque no hay mercado para esa producción. Por lo tanto, ese dinero se fue invirtiendo en la especulación y se generaron gigantescas, enormes burbujas especulativas, que son las que han ido estallando primero a partir del estallido de las llamadas hipotecas basura, es decir, que se prestaba dinero por prácticamente tasas de interés muy bajas, casi regaladas, para que los beneficiarios utilizaran esos fondos para hacer estudiar a sus hijos o para comprar bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez esas hipotecas eran puestas en grandes paquetes de crédito que sabe Dios dónde terminaban parando, en qué banco, en qué instituto de crédito, que a su vez eran fondos de inversión que se volcaban para sostener determinadas ramas de la producción, y ahora todo eso ha estallado. Afecta a todo, porque es como el caso de Repsol. El principal accionista de Repsol es una constructora catalana que tiene más del 20% del capital accionario de Repsol. Como se ha producido la crisis inmobiliaria, la constructora catalana quiere retirar esos fondos y quiere vender sus acciones, por lo tanto, es decir, es una cadena que recién ha comenzado a ir estallando en sus eslabones más débiles.
¿Y qué perspectivas, cuáles son las perspectivas en general y también para la Argentina, no? Sí, las perspectivas son inconmensurables, por eso se habla de un tsunami, porque todas esas tonterías que dijeron algunos, incluso sobre todo y especialmente funcionarios de nuestro gobierno, referidas a que nosotros no íbamos a ser afectados por la crisis, porque iba a haber un desacople, economías como la China, economías como la europea no iban a ser afectadas por la crisis, se han demostrado estúpidas. De donde la ironía que hizo la presidenta de las Naciones Unidas cuando habló del efecto jazz se ha convertido, para desgracia de ella, en una burla contra de nosotros. Porque ¿quién puede desacoplarse de esta crisis cuando, por ejemplo, capitalistas rusos son dueños de importantes organizaciones? Por ejemplo, un capitalista ruso es uno de los principales accionistas de la Barrick, que es la dueña del veladero Pascualama aquí en la Argentina. Y los chinos acaban de comprar, el Banco de China, que es el tercer banco de China, acaba de comprar el 20% de las acciones de la banca Rothschild, que es la institución financiera capitalista más antigua, porque es la que ya prestó los fondos para la guerra contra Napoleón. Por lo tanto, todo esto está enganchado, está enlazado, y como una de las consecuencias de la crisis es la caída de los precios de las commodities, en primer lugar el petróleo y la soja, nos va a afectar a nosotros en una forma muy seria. Por eso es importante recordar lo que pasó con la crisis del 30, que en la Argentina produjo en primer lugar el golpe del 30 y en segundo lugar años y años de una miseria pavorosa, que los que vivimos aquella época la recordamos muy bien, porque sin esa miseria es muy difícil entender incluso fenómenos políticos que se produjeron en la Argentina posteriormente, como el peronismo. Y esto es lo que viene en la Argentina. Van a venir consecuencias muy serias en la producción, en el crédito, y sobre todo la clase obrera va a ser afectada por el fantasma de la desocupación. Pero eso no quiere decir que tiene que dejar ya, como dicen los capitalistas, de pelear por los salarios y las mejoras, porque el problema que está planteado hoy día es quién va a pagar la crisis. ¿La van a pagar los grandes capitalistas, los grandes financistas, que son los responsables principales de ella, o la va a pagar el pueblo trabajador? Esta es la pregunta que está planteada como interrogante para millones y millones de obreros y de trabajadores argentinos. Muchas gracias. No, gracias a usted.